Sí, doctora. Doctora, sí. Perfecto. Que me puse a travesear y después no hallaba cómo arreglar algo que hice aquí. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Ya saben que cuando yo estoy explicando, si no pregunto, si tienen dudas o algo, ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento. El día martes, en función de que habían muy pocos participantes, no avanzamos mucho y no terminamos esta clase que estábamos supuestos a terminar. No quise terminar porque realmente pues no era el horario de la clase. Y aunque si bien es cierto ya esto es para estudio autónomo, hay algunas cosas que me gusta explicar. Entonces, voy a utilizar esta hora que ya iba a comenzar el siguiente tema, pero voy a utilizar la hora pues para cerrar el tema de cardiopatías isquémicas y por las personas que no pudieron ingresar el día martes a las 5 de la tarde, a las 5:30. Entonces voy a hacer un repaso general de lo que hablamos y hoy ya vamos a terminar porque avanzamos muy poquito el día martes. Bueno, recuerden que estamos hablando de lo que es el tratamiento de las cardiopatías isquémicas. Deben de tener bien claro que las cardiopatías isquémicas pueden ser crónicas o pueden ser agudas. En las crónicas tenemos la angina estable y en las agudas o síndromes coronarios agudos tenemos la angina inestable y el infarto al miocardio. Y dentro de la angina inestable también podemos considerar la angina de Prince-Metal, que a algunos les tocó en los casos clínicos asignados. Esta tarea del caso clínico, jóvenes, tienen que poner todo su empeño porque es parte de todo este contenido que estamos viendo de cardiovascular, entonces les va a servir como un repaso. Si lo hacen a conciencia, ya tienen ganado una buena parte de la evaluación de este parcial porque ya tienen ese repaso. Así es que pongan todo su esfuerzo, por favor, para resolver esta tarea que está publicada en la página desde el 29, ¿verdad? Y las instrucciones desde ayer 30 para darles los 10 días que están estipulados en el calendario. Siempre revisen el calendario y siempre revisen el aula, porque yo voy puntual con esto, porque no me gusta atrasarme ni darles poco tiempo a ustedes para que trabajen. Entonces cumplo a cabalidad con mi calendario, ¿verdad? Así que ustedes también. Entonces, recuerden que las cardiopatías isquémicas habíamos hablado que tienen dos objetivos de tratamiento: disminuir la demanda de oxígeno o aumentar el suministro. ¿Cómo disminuimos la demanda de oxígeno? Disminuyendo el trabajo del corazón, disminuyendo el ritmo, la contractilidad, la precarga y la poscarga. ¿Qué fármacos se usan para eso? Los betabloqueadores, los bloqueadores de los canales del calcio, los nitratos orgánicos y también los bloqueadores de los canales de calcio pueden reducir la precarga y la poscarga. ¿Cómo se aumenta el suministro de oxígeno? Vasodilatando o de alguna manera aumentando el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que pasa por las coronarias. Entonces, reduciendo la placa de ateroma o reduciendo los trombos, también podemos mejorar el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que va al corazón. Entonces, aumentamos el suministro de oxígeno, particularmente con bloqueadores de los canales del calcio, vasodilatando. Si ustedes se fijan, los bloqueadores de los canales del calcio están en este objetivo y están en este objetivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunos bloqueadores de los canales del calcio trabajan en el corazón disminuyendo la demanda, pero también trabajan en las arterias vasodilatando. Ojo, porque voy a hablar de eso. Entonces, comenzamos nosotros a hablar de los fármacos. Comenzamos con los nitratos y esto todos me escucharon, ¿verdad? Porque lo vimos en la clase anterior.
Dijimos que los nitratos son profármacos, que su metabolito activo es el óxido nítrico, que se une con los grupos sulfidrilos y forma nitrocitioles, lo que activa la guanilciclasa, y ya la guanilciclasa activada aumenta las concentraciones de GMP cíclico, que es el que hace al final la disminución de las concentraciones del calcio, provocando una relajación o una vasodilatación. Y de esa manera es el mecanismo de acción de los nitratos orgánicos, como por ejemplo la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide, que son los más utilizados y que hablamos sus diferencias farmacodinámicas, farmacocinéticas, etcétera, ¿verdad? Eso lo vimos. Luego el segundo grupo de fármacos de los que vamos a hablar son los bloqueadores de los canales del calcio. Entonces, de este grupo de fármacos sí no habíamos hablado, ¿verdad? De este grupo de fármacos yo hablé el martes y voy a hacer un pequeño repaso ahorita. Fíjense bien, los bloqueadores de los canales del calcio se resumen o se abrevian BCC, bloqueadores de los canales del calcio. Son un grupo de fármacos que aparecieron allá por los 60, el primer BCC que apareció fue el verapamilo, y se vio que tenía una gran capacidad para vasodilatar, pero que además trabajaba en el corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción. Entonces se vio que el verapamilo trabajaba en las arterias y también en el corazón. Más adelante apareció un segundo grupo de bloqueadores de canales de calcio, que químicamente se conocen como dihidropiridinas. Las dihidropiridinas se vio que eran más vasodilatadoras, la potencia vasodilatadora era mayor y que los efectos de las dihidropiridinas en el corazón eran menores. Ya vamos a ver una tablita que con eso les voy a repasar. Entonces por ahí aparecieron este grupo de fármacos que se denominan BCC, bloqueadores de los canales del calcio. Entonces, oigan bien, las células del corazón, los miocitos, así como las células del endotelio vascular, principalmente de las arterias, tienen canales iónicos por donde entran y salen los iones. Pues hay unos canales que se conocen como canales L. L significa lentos, porque permanecen abiertos bastante tiempo y tardan en cerrarse. Esos canales L son para la entrada lenta del calcio. Estos fármacos lo que hacen es unirse a esos canales iónicos y cerrar los canales para que no entre el calcio. Bloquean la entrada del calcio en los canales L. Y de esa manera, al evitar que el calcio entre, evita en el corazón la cardioestimulación y en las arterias evita la vasoconstricción, porque el calcio, cuando está adentro de la célula, es quien determina la excitación y la contracción y la vasoconstricción en el caso de las arterias. Entonces, al bloquear la entrada del calcio, provocamos a nivel vascular vasodilatación y a nivel del corazón cardiodepresión. Entonces yo les voy a mostrar aquí un cuadrito para explicarles esto. Bueno, les voy a explicar también este para los que no pudieron estar el martes. Los dos grandes grupos de calcio antagonistas o bloqueadores de los canales del calcio, también se llaman calcio antagonistas, son las dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Aquí entra el verapamilo y el diltiazem. Químicamente son diferentes. Químicamente estas son dihidropiridinas. Pero fíjense ustedes que esa estructura química les da diferencias de acción. Los dos BCC son vasodilatadores. Los dos vasodilatan. Las dos reducen la poscarga. Pero la vasodilatación de la dihidropiridina es más potente
que la vasodilatación que causan las no dihidropiridinas. Y la actuación de las dihidropiridinas en el corazón es mucho menor que la actuación del verapamilo y diltiazem en el corazón. Entonces, las dihidropiridinas son más vasodilatadoras, trabajan más en los vasos sanguíneos. Y su capacidad de inotropía y de cronotropía negativa, recuerden que la inotropía es la fuerza de contracción del corazón y cronotropía se relaciona con la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción. Entonces, este efecto por parte de las dihidropiridinas es menor. Como las dihidropiridinas son más vasodilatadoras, tienen mayor capacidad de activar el sistema nervioso simpático, produciendo taquicardia, que es una de las reacciones adversas de las dihidropiridinas. Como el verapamilo y el diltiazem sí son vasodilatadores, pero no tan potentes, el riesgo de estimulación simpática es menor, pero sí son excelentes inotropos y cronotropos negativos. Entonces, estos son más vasodilatadores y en cambio estos son más para trabajar en el corazón. ¿Y cómo yo lo ejemplifico? Con esta tabla. Fíjense bien, efectos cardiovasculares comparativos de los bloqueadores de los canales del calcio. Esto es vascular, porque la vasodilatación es una acción que ustedes solo van a ver en los vasos sanguíneos, por eso se llama vaso. Si yo les digo, la vasodilatación se mira en el corazón, ¿es una acción del corazón? No, porque el corazón no es un vaso sanguíneo. Entonces, la vasodilatación o la vasoconstricción es un efecto que solo vamos a ver en los vasos sanguíneos, y por eso se llama vaso, ¿verdad? Y ya la contractilidad, el automatismo y la conducción son las propiedades del corazón. Entonces, estos son los efectos dados con número. A mayor número, mayor potencia. De 1 a 5 va de menor a mayor. Entonces, estos son los efectos a nivel de las arterias y esto es a nivel del corazón. Por eso es cardiovascular. Y ejemplificamos con el verapamilo y el diltiazem, que aquí hay un error, que son no dihidropiridinas, y con la dihidropiridina que escogimos el amlodipino. También puede ser nifedipino. Después vamos a ver en otra clase todas las diferentes BCC que hay. Entonces, comparen aquí quién es más vasodilatadora. De estos fármacos, ¿quién es el mayor poder vasodilatador? El amlodipino, porque tiene 5. A diferencia del verapamilo y el diltiazem, que es menor la potencia vasodilatadora. Pero ahora comparen los efectos de las dihidropiridinas con las no dihidropiridinas en el corazón. Miren, el efecto de la dihidropiridina es casi nulo y aquí nulo. No afecta la conducción nodal, no afecta el automatismo mayormente ni la contractilidad. Entonces yo les decía, si yo quiero utilizar un medicamento que solo vasodilate, voy a elegir la amlodipina. Entonces, si yo quiero solo vasodilatación, porque el paciente solo es hipertenso, el excelente vasodilatador antihipertensivo son las dihidropiridinas. Pero si yo quiero un efecto vasodilatador y también quiero deprimir el corazón, bajarle el trabajo al corazón, entonces yo voy a usar no dihidropiridinas y de preferencia el verapamilo. Por eso es que el verapamilo se utiliza tanto en pacientes hipertensos que tienen angina de pecho o, por ejemplo, si es hipertenso y también tiene una arritmia tipo taquicardia, porque este tipo de fármaco me va a causar efecto en las arterias y también en el corazón. Entonces, en una angina, el verapamilo y el diltiazem mejoran el consumo, el aporte de oxígeno, ¿verdad? Porque vasodilatan, pero también cumplen el otro objetivo,
disminuyen el consumo de oxígeno porque disminuyen